Yo soy Abby, este es mi canal y les doy la bienvenida a todos ustedes al nuevo video, así que comencemos. Para el video del día de hoy quería contarles un poco acerca de mi experiencia con lo paranormal. Un poco más específico con lo que normal y coloquialmente llamaríamos fantasmas. Así es, veo gente muerta, veo fantasmas, espíritus, entes, como les quieran decir. ¿Por qué? No tengo idea, pero a mí desde que era más chica, mi abuela y mis papás y así me han dicho que yo desde pequeña he tenido como que una conexión profunda con los espíritus y que he llegado a verlos a lo largo de mi vida. Y dice mis papás que cuando era más chiquita incluso podía como que hablar con ellos o contactarme con ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? No sé. Mi abuela paterna tiene la teoría de que yo heredé su don, por así decirlo, porque ella también puede ver fantasmas, espíritus, entes, comunicarse con ellos y ellos incluso pueden como que tomar como posesión de su cuerpo un momento para hablar y después salirse o algo así es lo que ella me ha explicado. En realidad yo nunca lo he visto. Y entonces ella siempre me ha dicho que yo tengo también mis canales, como ella le dice, abiertos como ella. Es decir, que soy susceptible a todas estas energías, espíritus y entes. Me gustaría decir que no es cierto, pero sí lo es. Y mucha gente, de hecho, cree que es algo muy cool, por así decirlo, en el que puedas ver fantasmas y así. Pero créanme, yo desde mi experiencia no ha sido como que la experiencia más cool de mi vida. Entonces, de hecho, muchas veces me ha sacado algunos sustos. Algunos bastantes sustos. Entonces, así es. Mucha gente asocia esto de que cuando ves fantasmas puedes ayudarlos como que te digan por qué siguen aquí y así, pero pues muchas veces no es cierto, sino que a veces, muchas veces los entes que ves no es como que ellos planeen que los veas, ni tú planeas verlos, simplemente es como que pasa y a veces puede suceder en los momentos más extraños y más randoms y precisamente eso es lo que muchas veces te puede llegar a asustar. Yo personalmente soy alguien muy miedosa en el aspecto como de fantasmas y así. Por ejemplo, yo no puedo ver películas de terror o donde aparezcan fantasmas y así, porque me pongo muy mal, me pongo muy nerviosa, muy ansiosa, entonces, y eso como que, y el ver las películas también me hace como que más sensible y más susceptible, entonces prefiero no hacerlo en realidad por mi propio bien. Además de que el hecho de que ya ver por sí, por mí misma, fantasmas, no es como que también quiera verlos en películas, ¿saben? Entonces, pero así es. Yo he visto a lo largo de mi vida muchas veces fantasmas, si podríamos decirlo así, y no es como todos los pintan como de que la persona así como fue en vida, en alma. A veces sí, a veces simplemente son como abismos, bueno, no abismos, como indicios de lo que ellos eran en vida, o sea, como sombras de lo que solían ser o incluso literalmente sombras. Y por sombras no me refiero como a las, bueno, sí, a sombras literalmente, o sea, como una figura negra, como una sombra, como tu sombra que se refleja, simplemente tienen a veces como que la parte de los ojos como que blanca, por así decirlo, y es como que lo que los distingue, ¿no? Y te das cuenta que no es una sombra realmente, sino que es algo más que una sombra. Y de hecho yo me acuerdo que muchos de estos entes, voy a dejar una imagen por aquí, más o menos dando referencia a lo que me refiero, eran los que yo solía ver más cuando era más chica, o sea, y por chica me refiero de que niña, yo una niña era como que a los que más me topaba, por así decirlo, de que yo volteaba y los veía o iba caminando en la calle normal como si nada y los veía, entonces no era algo como que tú dijeras
lindo, por decirlo de alguna forma, sino que en realidad era como que para una niña realmente no era una experiencia muy agradable. Y esto me llevó a que eventualmente me llevaran con mi abuelita y ella me cerrara los canales por un tiempo en el que mi vida fue muy tranquila porque nada extra normal o nada paranormal sucedía. Entonces yo solo estaba como que existiendo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, este como proceso no fue total, o sea, no fue permanente y eventualmente mis canales se volvieron a abrir. Es decir, renové suscripción. Entonces, de ahí en adelante, eso ya fue hace algunos años, bastantes en realidad, y como que yo no he querido cerrarlos por completo porque siento que también es una parte de mí y que en algún momento me gustaría como explorarla más, educarme un poco más acerca de eso e incluso, quién sabe, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar en un futuro, pero ahorita estoy bien como estoy y aunque me gustaría aprender acerca de esto, siento que todo es un proceso y no siento que me encuentre como en la etapa adecuada para iniciar este proceso. Entonces, dejando de lado eso, les voy a contar unas pequeñas y chiquitas y varias de las experiencias que he tenido con lo paranormal a lo largo de mi pequeña y corta vida. Bueno, no tan corta, ¿verdad? Pero así, por el bien de mi salud mental, me gusta pensar que no he vivido tanto tiempo. Y no porque esto sea malo, sino quiero decir que no estoy tan grande, pues. A eso me refiero. Una de las primeras experiencias que me marcaron fue cuando yo estaba precisamente en la casa de mis abuelitos, donde vive mi abuelita, que también tiene esta conexión. Y yo no me acuerdo por qué, o sea, es como un recuerdo aislado, por así decirse. Yo me acuerdo que yo estaba en su cuarto y su cuarto da la vista hacia la casa de enfrente. Y me acuerdo que estaba en su cuarto y no sé si estaba sola. Sí, creo que en ese momento estaba sola, la verdad no sé por qué. Y quién sabe cómo volteo a la ventana y veo la ventana y lo primero que veo es como una sombra, ¿no? Entonces, cuando algo te capta como que la atención y fijas tu mirada, y me di cuenta de que era una persona, bueno, una sombra como de animal, por así decirse. Entonces, cuando yo me quedé viendo la sombra, en un momento dado esta sombra se empezó como que a deformar, como a transformarse, por decirlo de alguna manera, hasta que acabó como que siendo una sombra humana. Y no es como que yo pueda describir el proceso del que pasó la sombra de animal a convertirse a la sombra de humano, porque simplemente se veía como una sombra moviéndose extrañamente de animal a humano. Entonces, creo que esa fue la primera experiencia que me marcó y yo me quedé así de que... me acuerdo que me espanté en ese momento, pero me espanté más porque qué extraño, ¿no? O sea, ya ahorita yo lo analizo y digo como qué miedo, cómo no salí corriendo de ese cuarto. Pero en ese momento fue como que, qué miedo. Y me salí del cuarto y me bajé y creo que ni le dije a nadie, o sea, simplemente fue como que... me dio miedo y ya. O sea, ahorita lo pienso y es como que... ¿por qué no salí corriendo y les conté a todo el mundo acerca de eso? Entonces, en esa misma casa también yo recuerdo que cuando yo era pequeña a mí me daba mucho miedo como que el pasillo de arriba, o sea, en el segundo piso, en el pasillo en donde se encuentran como que las habitaciones. Y me daba tanto miedo que yo no podía subir como con las luces apagadas al cuarto, sino que tenía que prender las luces del cuarto, del pasillo y del piso de abajo para que yo pudiera subir tranquilamente. Y no es simplemente porque el pasillo estuviera completamente oscuro sin las luces, sino que yo sentía que al fondo del pasillo siempre había alguien viéndome. Y eso lo sentía incluso con las luces prendidas y a la luz del día, o sea, siempre sentía como que esa presencia al fondo del pasillo viéndome o como acechando. Pero cuando
las luces estaban apagadas o cuando estaba oscuro, como que el sentimiento simplemente se intensificaba más, como si el hecho de que estuviera oscuro significaba que realmente pudiera haber algo escondido ahí, y probablemente eso ya era más de mi subconsciente que otra cosa. Pero el hecho de que yo siempre sintiera que había algo al fondo del pasillo viéndome, me causaba muchos nervios y también me daba miedo, y realmente no sé cómo es que lo superé. Simplemente creo que crecí y con el tiempo también dejé de sentir como que esta presencia, y ahorita al día de hoy si yo voy a la casa de mis abuelitos ya no siento la presencia, y no es si porque yo dejé de tener miedo a eso o porque esta presencia simplemente se esfumó en algún momento. Entonces no sabría decir realmente qué es lo que pasaba en ese entonces. Y pues creo que en esa casa creo que han sido como que las únicas experiencias realmente que yo recuerdo, así que yo dijera como que del miedo. Entonces, trasladándonos a otro espacio, yo me acuerdo que, ya saben, en las primarias siempre decían de que, ay, es que antes en este terreno antes había un panteón, era un circo, o cosas así para que se pudieran como que hacer las leyendas de terror. Pero yo me acuerdo que cuando yo me mudé de donde vivía antes a mi antigua casa, me inscribieron como que a una primaria de paga en la que estuve solo un año, y era una primaria muy chiquita, o sea, era un kinder primaria. Y para que entiendan la dimensión de lo chiquita que estaba, en mi salón de tercero en ese momento solo había 16 alumnos, y éramos de los salones más grandes. Imagínense qué tan chiquita era que los alumnos de quinto y sexto estaban en un solo salón. O sea, eran como un solo grupo. Éramos demasiados pocos alumnos. Entonces la primaria era muy chiquita, era literalmente como una casa grande, y como que cada habitación la hicieron un salón con un patio y así. Y los baños, ¿no? Y los baños estaban aparte. Yo me acuerdo muy bien que a mí no me gustaba ir a los baños de que entre clases o solas. Me gustaba ir de que a la hora de la salida o en el recreo, donde pudiera ir acompañada de mis amigas en ese entonces, porque yo siempre sentía como que una energía muy muy extraña en el baño. Entonces yo procuraba evitarlos lo más posible. Pero me acuerdo que una vez a mí me andaba tanta pipí que yo decía como, es que si no voy en este momento, un accidente va a ocurrir. Y yo no quería que un accidente ocurriera. O sea, yo en tercera de primaria ya no estaba chiquita como para que me ocurrieran ese tipo de accidentes. Entonces ya pedí permiso y fui al baño. Y estoy en el baño y se empieza a escuchar como si alguien estuviera en el baño pasando, ¿no? Como que... Y yo, Jesús, María y José, ¿qué está pasando? Y yo dije como, es mi imaginación, yo me estoy como que haciendo imaginar estas cosas y así. Nada en realidad está pasando. Al menos eso era lo que yo me estaba diciendo a mí misma en ese momento, como para no caer en pánico y ponerme a llorar en ese momento. Porque no iba a ser otra cosa, porque cuando a mí me da ese tipo de miedo me paralizo y yo me quedo así de que... Y en ese momento yo estaba sintiendo un miedo paralizante, ni siquiera un miedo que te alerta a correr, sino un miedo que te dice como no te muevas, no hagas nada, si quieres que tú estés bien, no hagas nada. Entonces yo me acuerdo que se empezó a escuchar también como que un silbido, ¿no? Como... Y eso pues me puso aún peor. Yo me acuerdo que acabé rápido lo que tenía que hacer, me lavé las manos lo más rápido posible y justo salías de ese baño y estaba como que un área de juegos, literalmente de juegos infantiles. Había una resbaladilla, unos columpios y uno de esos juegos en los que si le giras el volante como que rueda. Y yo me acuerdo que voy saliendo del baño y veo como este juego empieza como que a rodar, y yo de que ok, eso sí me da aún más miedo. Y ya, pero pues para yo salir como que de ese espacio en el edificio donde estaban los baños, tenía que pasar a fuerzas al lado del juego, cosa que yo en ese momento no quería hacer, pero tampoco quería quedarme ahí. Entonces tomé todo el valor de que mi pequeño cuerpo en ese entonces podía almacenar,
Y justo voy bajando las escaleras del baño para atravesar y justo la rueda está moviéndose y justo se empiezan a mover también los columpios. Y yo, ¿por qué me está pasando esto? O sea, y yo ya, de que salí corriendo de ahí y a mi salón y yo así de que no le voy a decir a nadie porque, o sea, todas las leyendas que dicen las primarias siento que son como de las generaciones pasadas a las pequeñas para influir miedo y así se hace como que un algo cíclico, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo dije como que me voy a guardar esto para mí, pero unos días después yo dije como que quiero preguntar, pero a la vez no, si a alguien le ha pasado como lo que a mí me pasó. Entonces fue como que, oigan, ¿y ustedes realmente a alguien los ha asustado en la escuela o así? Porque ya ven que dicen que en los baños espantan y todos como que, ay no, simplemente es una leyenda, como que esas cosas nunca pasan. Y yo dije como que, ok, mejor no voy a abrir la boca y no voy a decir qué es lo que me pasó porque chance y me tiran de loca y que lo estoy inventando, pero no lo estoy inventando, no lo estoy inventando. En serio, yo tenía tanto miedo en ese momento que me dieron ganas de volver a hacer pipí, pero yo dije, yo no regreso a esos baños sola. No lo hago, no lo hago y no lo volví a hacer. Realmente no volví a regresar a esos baños sola después de eso. Y esa también me asustó bastante, en realidad, porque yo tenía como, si iba en tercero, tenía como 8, 9 años más o menos, 8, 9 años. Pero retomemos el hecho de que en mi casa antigua, o sea, en la que antes yo vivía, se escuchaban un montón de cosas y se veían también un montón de cosas y ahí sí había como que una vibra súper extraña, pero no era que todo el tiempo, era como si cuando alguien llegase o algo llegase se instalaba esa vibra y ya después se iba. Y yo me acuerdo que uno de los momentos que más, como que más me marcó fue cuando por fin me dieron mi cuarto, o sea, ya no dormía con mi hermano, sino que me dieron mi cuarto, pero en mi cuarto había como que tragaluces, de que sí se llaman tragaluces, creo que sí eran cuadrados de vidrio que se ponían en el techo y había uno en cada esquina. Entonces hubo una, mayoritariamente mi cama estaba en una esquina, entonces cuando yo me acostaba yo miraba hacia arriba y daba directamente con uno de los tragaluces, cosa que a mí en realidad me gustaba mucho porque muchas veces se podía ver la luna, entonces la luna y las estrellas, entonces eso a mí me ayudaba a tranquilizarme cuando a veces estaba nerviosa, cuando no podía dormir, para quedarme dormida. Pero cuando me empezó a dar como que miedo el hecho de ver a través de los tragaluces en la noche fue cuando estaba dormida, normal completamente, y me despertaba porque se escuchaban como ruidos en el techo, o sea, como si alguien estuviera caminando, como si alguien estuviera paseando, y al principio era como que, gatos, o sea, X, ¿no? Bueno, no, al principio sí me espanté y dije como que hay alguien arriba en mi techo, y después fue como, no, son gatos, como para tranquilizarme a mí misma. Sin embargo, yo me acuerdo que un día yo estaba dormida, o sea, yo estaba tranquilamente dormida, estaba de que así, y quién sabe por qué, no sé por qué, no tengo ni idea, simplemente me desperté de que rapidísimo y abrí los ojos y justamente veo como por el tragaluz había como que una sombra como si estuviera asomando y cuando yo abrí los ojos como que se esfumó y yo, ¿qué? O sea, no simplemente el hecho de que hubiera como que una sombra arriba de mi techo, sino que la sombra estaba viéndome a mí dormir. O sea, creo que eso fue lo que más me friqueó y yo me acuerdo de ese momento y hasta me dan como que escalofríos porque era como que... Y regresamos. Se apagó la cámara. Entonces estaba en eso de que una cosa es que haya algo, ¿no? Que sepas que hay algo. Y otra cosa es que ese algo te esté observando y te esté como que vigilando en un momento en el que estás completamente inofensiva. No puedes defenderte de ninguna manera. Entonces, cuidado con eso, ¿no?
Y yo me acuerdo que poco después, por el estreno de la tercera temporada de Stranger Things, yo bloqueé como que los tragaluces para poderla ver y que no hubiera como que demasiada luz reflejándose en la pantalla. Y de ahí en realidad esas hojas no las quité hasta que me mudé de ahí, porque yo recordaba esa experiencia y me daba bastante miedo, a decir verdad. Sí, era como que... o sea, no era como que algo que me gustara como solía hacerlo. Entonces, pues esa es una de las experiencias en esa casa. En realidad en esa casa yo viví como que muchas experiencias, no solo en la casa, sino como que era una privada. La privada en general se vivían muchas experiencias, con mis amigos también se vivieron otras, entonces si yo me pusiera a contar como que todas las experiencias que viví viviendo ahí, este video sería eterno. Pero entonces continuemos con las que más me marcaron. Y fue otra de las que me marcó fue que la vecina de al lado había dado a luz recientemente, pero lamentablemente su bebé unos meses después falleció. Pero antes de que el bebé falleciera, había a veces en las noches como que lloraba, ¿no? Porque es un bebé, es normal que en las noches llore, y a veces lo escuchaba, ¿no? A veces me despertaba por eso y pues era como que X. Pero incluso después de que el bebé falleció y pasado un tiempo, yo me acuerdo que yo estaba dormida y me desperté porque se escuchaba un bebé llorando. O sea, literalmente se escuchaban los llantos. No sé si todo el mundo lo escuchaba o simplemente yo lo escuchaba, pero se escuchaba el llanto del bebé como solía hacerlo antes de que falleciera. Y entonces creo que eso también eso no me dio tanto miedo, pero me hizo sentir mal por bastante tiempo en realidad. Y creo que también es por eso que lo cuento, porque me marcó mucho y no precisamente por el miedo que me dio, sino por lo mal que me hizo sentir, como que me hizo sentir triste bastante tiempo el hecho de que se siguiera escuchando el llanto del bebé aún después de que falleciera. Y pues por eso le estoy diciendo, con todo el respeto, la verdad, con todo el respeto que puedo hacia la muerte al fallecimiento de este bebé. Y pues continuando, otra... Oh, es que continuando ya sería mucho, porque en esta casa en la que ahora estoy, creo que no... Bueno, sí, en realidad sí, bastantes, muchas, ¿no? O sea, también siento que hay como que algo. Pero en este punto siento que no es como que hubiera algo aquí, sino que siento que es algo que ya viene conmigo. O sea, que yo lo traje, ¿no? O sea, que se me pegó en algún momento y que no se ha ido. Y pues así. Y está, o sea, a veces siento que está aquí, a veces como que no está y luego está aquí. Pero como que continuamente está como aquí, en esta casa en donde vivo. Y pues en realidad de que aquí, ninguna experiencia así que tú digas fea o que me haya marcado, porque en realidad las que han pasado han sido como que algo común, ¿no? Como que no es algo que realmente haya tenido relevancia. Pero en mi departamento foráneo, ahí sí han pasado algunas bastante interesantes, la verdad, que tanto a mí como a mis roomies algunas veces nos han como que friqueado un momento. Nos han sacado también bastantes sustos en realidad. Y yo me acuerdo que una vez el señor que pues nos renta el departamento, como que el socio de la señora que nos renta el departamento, fue a dejarnos una litera para uno de los cuartos y nos dijo, ya se les apareció la niña. Y yo realmente creí que estaba jugando, que estaba molestándonos, porque era como que, ¿qué niña, no? O sea, sí ya en ese momento cuando nos dijo, ya habíamos tenido como que algunos momentos algo espeluznantes, pero justo después de que él dijera eso fue como que al principio creímos que era porque nos quería molestar, no nos quería como que hacer la broma de mal gusto. Pero después de un tiempo, ya fue
como siguieron pasando cosas, fue como, ok, tal vez no era una broma, pero es lo que yo les digo a mis roomies, es que yo no siento que haya una niña aquí o un niño aquí, simplemente a veces hay algo, tampoco es como que yo pueda decir como que es esto, ¿no? Simplemente como que a veces hay algo y realmente sí nos han sacado varios sustos, pero no sé, tal vez esto se los cuente, tal vez eso se los cuente más adelante con mis roomies, si ellas quieren, para que todas digamos con nuestros puntos de vista y nuestras teorías y así. Entonces, sí, es todo. Esto serían creo que hasta ahora de las experiencias paranormales. Me acabo de acordar de otra. Estas sí se las voy a contar. En el pueblo de mi abuelita materna, en Tlaxcala, pues ella tiene ella está la casa de mi abuelita. Y cuando éramos más pequeños solíamos ir de que en las vacaciones de Semana Santa, en las vacaciones de Navidad, en las vacaciones de verano, y era muy común. Pero a mí también esa casa como que me daba un poquito de miedo en la noche salir pues de la casa hacia el patio y así, porque era como que muy oscuro y siempre sentía como que algo en la oscuridad acechando, o sea, y no sé si era de que un animal o de que realmente había algo. Ay, perdón, es que me dio hipo. Realmente algo en la oscuridad acechando. Yo me acuerdo que una de las últimas veces antes de que dejáramos de ir por algún tiempo, estábamos dormidos los primos, pero era de que nos dormíamos varios en el cuarto. Y yo me acuerdo que estábamos, creo que en el cuarto de la ventana que da hacia como que la calle. Y clarito, 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 me desperté porque se escuchaba como si estuvieran arrastrando cadenas, o sea, como si cadenas hicieran como que ¿no? Y también como que galopar, o sea, como un galope de caballo. Y no fue eso el que me dio miedo, no fue como que el ruido así por sí de la cadena ya era bastante atemorizante, sino como que la vibra que se instauró en el momento en el que yo me di cuenta de que estaba escuchando eso, fue como de peligro absoluto, o sea, no hagas nada, no te muevas, no des signos de vida, no des signos de que estás despierta. Y pues sí, esa también me marcó mucho y por bastante tiempo. Yo no que, o sea, yo quería ir, pero a la vez no quería ir porque era como que es que si me vuelve a pasar algo. Yo no quería, o sea, yo no quería volver a escuchar eso porque les digo, en cuanto yo lo escuché como que todas mis alarmas se encendieron y fue como peligro, 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 no hagas nada. Entonces, preferí como que dejarlo así, pero ya después como que nunca lo volví a escuchar o las veces que he ido he caído completamente rendida al dormirme, que realmente no es como que lo haya podido escuchar, pero sí, eso, y creo que eso sí sería todo. Entonces con eso finalizo y pues muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle like por favor y suscríbanse, por aquí les dejo mis redes sociales. Y pues eso sería todo por el video de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Bye.